Gloria a Dios. Mateo 10, 40 al 42. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Meditamos sobre el tema embajadores del Cristo. Embajadores del Cristo. Me dice amén cuando lo tenga y leemos juntos la palabra del Señor. Amén. Amén, qué bueno, qué rápido son ustedes. Yo todavía lo estaba buscando. Bueno, dice la palabra del Señor, Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Oramos. Con el rostro inclinado y con toda reverencia, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, Señor, eternos, ahora tenemos el privilegio, Señor, de ser hechos hijos tuyos, de estar en el mismo lugar de tu presencia, Señor, y de ser instruidos por ti. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, mientras escudriñamos, por favor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enséñanos, instrúyenos, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y permítanos ser edificados en la fe de tu eterno evangelio. Revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como el Cristo y el propósito, Señor, de esta revelación preciosa que nos has dado. Por Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, hermanos. Solo uno. Bien. El Señor Jesús instruye a sus discípulos, mis amados, en cuanto a la misión que cada uno de nosotros tenemos como discípulos del Cristo, y es dar testimonio de la buena noticia de Dios, dar testimonio del Cristo. Amén. Amén. El Evangelio de Dios, como usted y yo lo sabemos y lo hemos aquí repetido y lo repetimos muchas veces, el Evangelio de Dios no es una doctrina de hombres, el Evangelio de Dios no es una religión, el Evangelio de Dios es la persona de nuestro Señor Jesús. Él es la buena noticia. Por tanto, si usted y yo hemos sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio, eso significa que de quien debemos hablar y de quien debemos testificar es del Señor Jesús. Es decir, si nosotros sacamos del mensaje del Evangelio al Señor Jesús, entonces ya no es Evangelio. Y por eso es que vemos el problema generalizado en la mayoría de denominaciones de este tiempo, que llamándose evangélicas o cristianas evangélicas, ¿verdad? Se han apartado del Evangelio. Y lo que predican no es el Evangelio, hermano, porque enfatizan más a la persona, al mismo individuo, al ser humano, que al Señor Jesús, ¿verdad? Están en todo momento preocupados y ocupados exaltando los problemas del individuo, ¿verdad? Los problemas de las personas. Están ocupados y se ocupan más que todo y ocupan su tiempo de predicación para decirle a la gente: mire, Dios conoce su necesidad, Dios conoce su problema, el Señor lo quiere ayudar, Él le quiere resolver todo su problema. Y eso es el propósito del Evangelio. Eso es el mensaje del Evangelio. Y por otro lado, usted puede encontrar de todas las variedades de mensajes motivadores, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios. Dios lo ha llamado a victoria. Usted está llamado a triunfar. Nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Lo que toque la planta de su pie será suyo. O sea, tomando versículos de la Biblia fuera de contexto. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, todas esas predicaciones en realidad
no testifican del Cristo. En realidad glorifican a la persona humana, al hombre mismo. El Señor le ama. El Señor quiere perdonarlo. Él dio su vida por usted. No lo desprecie. Él está con sus brazos abiertos esperando que usted, Él toca la puerta de su corazón. Pobrecito, ahí está allá afuera aguantando frío. Ábrale la puerta de su corazón. No, hermano, perdónenme. No es Dios el que necesita de nosotros. Es todo lo contrario. Amén, hermano. Y el propósito del Evangelio de Dios no tiene absolutamente nada que ver con las situaciones de la vida, con los problemas y con las necesidades humanas. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida, hermano? No estaba hablando de la vida de este mundo, ¿verdad? Porque en ese caso, entonces, no era necesario el padecimiento del Cristo. Esa vida de la que el Señor está hablando es la vida eterna, la vida espiritual, que el Señor nos da cuando ponemos nuestra fe en Él. Amén. Yo les doy vida. Es decir, mire, hermano, la gente en el mundo piensa que teniendo bienestar económico, bienestar físico, ¿verdad? Teniendo comodidades, ausencia de problemas, eso es la felicidad. Y eso es, digamos, el fin de la vida, ¿verdad? Ser feliz, ¿verdad? No tener preocupaciones, ¿verdad? Vivir tranquilo. Pero, mis amados, eso no es lo que la palabra del Señor nos muestra acerca del propósito de Dios. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor nunca le habló a sus discípulos de que iban a vivir una vida ausente de problemas, ¿me explico? ¿Verdad? Venid a mí, ¿verdad? Y toda vuestra vida será feliz. Nunca os van a perseguir, todo el mundo os va a amar, ¿verdad? No os vais a enfermar jamás. Entonces, ¿por qué necesitamos morirnos? ¿Me explico? Porque parece que Dios estuviera interesado únicamente en los aspectos de esta vida. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15, 19, dice: si en esta vida si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, porque hay una tendencia, hermanos, de las personas a querer ver al Señor como resolutor de toda necesidad y de todo problema. Dice: si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, ¿qué dice? Somos los más dignos de lástima, conmiseración, ¿verdad? Y conmiseración equivale a lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, mire en qué condición están millones de personas en este tiempo alrededor del mundo y aquí en el país, además, que están esperando y tienen fe, entre comillas, para sí mismos, solo para que Dios les resuelva su vida. Ay, hermano, yo le estoy orando día y noche, le pido al Señor, porque mire, está mi pata, no se me endereza. Ay, mire, yo tengo un problema, pero yo sé que el Señor me va a sanar. Yo ahí le estoy pidiendo. Yo tengo mi fe porque, ay, mire, tengo un hijo borracho, tengo un hijo en droga. Yo ahí estoy pidiendo, yo sé que Él me lo va a sacar. O lo tengo en la cárcel, pero no lleven la moda. Hay muchos jóvenes en la cárcel, ¿verdad? Y mira, hay madres que genuinamente lamentan o lloran y que madre no, ¿verdad? Y que sus hijos estén ahí. Y que según ellos están pidiéndole al Señor que se lo saque. Y están confiando y oran de que el Señor se lo va a sacar. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces es fácil, hermano,
sin tener claridad del propósito del mensaje del Evangelio, del propósito de la obra del Cristo, es fácil que la gente se confunda, ¿verdad? No, si yo digo, creo en el Señor, si Él es poderoso, ¿verdad? Y ya miren, llaman a la radio y oran en la mañana, oran al mediodía y oran en la tarde. ¿Y por qué oran? Por su petición, pedir. Eso es petición, ¿verdad? Es más, algunos hasta hacen el ridículo de tener una lista de peticiones. ¿Qué le parece a usted? ¡Lista! O sea que no es una, sino que son muchas. Y hacen una lista. No, usted pide al Señor, haga su lista ahí. Que el chucho, que el gato, que la deuda de la casa, que mi hijo que está preso, que la pata que tengo cuica, que lo que usted quiera. Va. Y supóngase que Dios le contestara todo eso. ¿A dónde cree que estaría la gente? ¿Cree que iría a la iglesia después de que tiene resuelto todo? No, hermano, se va a parrandear, se va a hacer su vida. Ya una vez le funciona la pata, mira cómo me da el humo, pues. Sí. Ya una vez que el hijo sale de la parte, vení, papito, ¿verdad? Y vamos a pasear. Me estoy dando a entender, hermano. Entonces, porque hay una comprensión equivocada del mensaje del Evangelio y de la fe del Evangelio. Si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los maridos de lágrimas dolorosas. Porque el que está enfermo y pide sanidad, hermano, puede ser sanado. Si el Señor es poderoso. Pero, ¿y si se sana? Está garantizado que no se vuelve enfermo. Que me la enfermedad más que más una, ¿verdad? Si usted se sana de una cosa y al ratito está enfermo de otra. Y entonces la gente que tiene la fe equivocada del Evangelio, mire, el Señor me sanó a tal cosa, pero yo por eso tengo la fe que me va a sanar de esta otra. Y entonces, ¿cuál es digamos, la tónica de esa fe? Vivir pidiendo todo el tiempo y vivir aferrado a las cosas de esta vida. ¿Se entiende, mi hermano? Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que se constituye amigo del mundo, o se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice el Señor, el mundo me ha aborrecido a mí. A mí, al Hijo de Dios, al Señor Jesús, en persona, lo aborrecieron, lo despreciaron. ¿Y qué digo de nosotros? Y a ustedes también lo van a aborrecer. ¿A dónde está aquello de que amor y paz, que ausencia de problemas, que todo el mundo nos... Adiós, hermano, qué bonito. Adiós, hermanita, qué linda va usted. Si no nos tiran piedras, ¿por qué lo van a echar preso? Pero ganas no le faltan. ¿De acuerdo? Porque dijo el Señor, seréis despreciados de los hombres por causa de mi nombre. Ahora, mire usted, juzgue usted. Dice el Señor, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son de este mundo. Entonces, ¿cómo que no somos de este mundo? ¿Verdad? El Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso significa que nuestros valores, que lo que significa es que nuestras expectativas no tienen que estar en las cosas de Dios. Ahora, esto quiere decir que nosotros no podemos pedir por una necesidad. Claro que sí. Pero eso no tiene que ser el fundamento de nuestra fe. ¿Se entiende? O sea, yo puedo pedir, pero debo entender fundamentalmente esto.
que Dios atiende la oración de sus hijos. Simple como eso. El que no es hijo, hermano, no lo oye. Perdonen, Dios no oye las peticiones del que no es hijo. Entonces, en nuestra condición de hijos, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. Y dice el Señor, pedir y se os dará como hijos. Ahora, ¿qué vamos a pedir? No vamos a poder poner a pedir cosas irrelevantes. ¿Sí? Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Entonces, ¿por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por tanto, nuestras peticiones en la fe del Evangelio tienen que ser peticiones que van en pro de más de nuestra alma que de nuestro cuerpo. Amén. Ahora, que no vamos a pedir por nuestro cuerpo, por enfermedades, por lo que quieran. No, hermano, claro que sí, pidamos, ¿verdad? Y el Señor sabe que tenemos necesidades físicas, ¿verdad? Y cualquier otra situación, claro que vamos a pedir. Pero el enfoque nuestro no tiene que ser esa necesidad. El enfoque nuestro tiene que estar puesto en las bendiciones espirituales y pedir fundamentalmente para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Que la voluntad de Dios en todo momento se cumpla. Amén. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Precisamente porque el Señor nos ha encomendado y Él dijo a todos sus discípulos. ¿Cuál fue el mandato? ¿Cuál es el mandato principal del Cristo antes de ascender? Dice, vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Y prediquen el Evangelio. Den testimonio de mí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? No hablan del Señor Jesús. Lo que predican es una denominación. Venga a nuestra iglesia, congréguese con nosotros. Aquí les damos la invitación, aquí está la dirección, miren. Es más, no le presentan a Jesús como Redentor y Salvador, sino como resolutor de todos los problemas. Usted tiene problemas. Ven, vamos a orar por su problema. Pero primero reciba a Cristo. Haga esta oración conmigo, ¿verdad? Y la gente, claro, la gente por la oferta de la oración por el problema, no, yo sí oro, pero no están preocupados, ni le ponen atención a la oración. Lo que ellos están preocupados por el problema, ¿verdad? Y por ahí predicando el Evangelio, un señor dijo una vez, no, dijo ustedes, me mintieron. A mí me mintieron porque dijeron que Dios me iba a resolver mis problemas, y hasta ahorita no me los ha resuelto. Yo estoy esperando que me lo resuelva. A mí me predicaron, bueno, nosotros me predicaron y nosotros llegamos a explicarle, ¿no? No, digo, mentira, digo, sí, a mí me dijeron que me resolver todos los problemas, Señor, y yo todavía sigo problemado. Entonces nunca le predicaron al Señor Jesús como Redentor y como Salvador. Nunca le expusieron su necesidad espiritual de redención, su necesidad espiritual de salvación, hermano. Amén. Que en su condición pecaminosa está separado de Dios, separada de Dios. Y que sin la fe en la persona del Cristo y en su sacrificio redentor va a morir en condenación. Pero eso es lo que los predicadores, y lo que la mayoría de los creyentes, entre comillas cristianos, están obviando o se les ha olvidado, hermano. La gente está más preocupada por oír qué es lo que tiene que decirle Dios, entre comillas, supuestamente, sobre sus problemas. Y hay un montón de mentirosos
charlatanes, ¿verdad? Falsos profetas que ahí andan dando dije profecía, que no es profecía, hermano, a la gente. Dice el Señor, ¿verdad? Ya, vamos a dejarlo. Recuerden ahí, va. Dice el santo tal y tal cosa, que te prepares porque te viene una vendimajá. ¿Qué es eso de vendimajá? Pero la gente, como vendimajá, está hablando de bendición, y pues ya el majá es en lengua, ¿entiendes? Ahí es usted. Dice el Señor que te va a bendecir. Dice el Señor que te va a sanar. Dice el Señor que no te vas a morir a los días, hermano. Porque son mentirosos, hermano. Y la gente, pero tenés que darle al Señor, ¿verdad? Tenés que darle al profeta una buena ofrenda. No sé que lo que andan buscando es dinero, hermano. Lo que a esta gente le interesa no es la salvación de las personas, le interesa su dinero. Esos son mercaderes de la palabra, no del evangelio, porque del evangelio no saben ni nada. Ellos mismos están condenados, ellos mismos están separados de Dios, no conocen a Dios. Y por tanto, lo que predican no es el evangelio. Y el interés de ellos no es la salvación de las personas, es sacar provechito, hermano. ¿Verdad? Y van a las casas de estas personas, ¿verdad? Pero hay que recibirlo bien, ¿verdad? Y recibirlo bien con una buena comida, un buen faje ahí, ¿verdad? Un montón de pan y usted lo que usted quiera, café ahí, pero el propósito no es salvación. El Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahora, esta misión es tan importante, hermanos, esta misión es tan sagrada que el Señor Jesús nos aclara y les aclara aquí a todos sus discípulos, a usted y a mí también, ¿verdad? Porque esta palabra es para todos, que hay un propósito fundamental. Y ese propósito además implica la autoridad que el Señor nos da en cuanto al mensaje que predicamos o que debemos. Y dice algo aquí muy importante. Nosotros estamos meditando en Mateo 10, 40 y 42 y estamos hablando estamos meditando sobre la condición de embajadores de Cristo que somos los discípulos del Señor. Amén, amado. Y entonces, ¿qué empieza diciendo el Señor en el versículo 40 de Mateo 10? El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire qué preciosa expresión y mire qué gran responsabilidad. Dice el Señor, ustedes me representan. El Señor Jesús no tiene un representante aquí en la tierra. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira de la religión. El fulanito, el Papa es el representante de Cristo. No, representantes de Cristo somos todos los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, los que hemos creído en Él como el Cristo y los que tenemos el testimonio suyo para dar a otros. Amén. Los que tenemos el testimonio de la fe en Él para compartir con los que no han creído. Estos son estos, usted y yo, y todos aquellos que tienen esta fe, dice, somos representantes de Cristo. Hola, hermano. ¿Cómo así? El Señor dice, quien los reciba a ustedes, ¿cómo así que nos reciba? No está hablando de la persona como tal. A ver, hermano, más adelante, a ver, ¿cómo es esta lancha de la nuca? No, hermano. No está hablando de una recepción física. Está hablando de recibir el mensaje que Él nos ha dado. ¿Se entiende eso? Mire, hermano, si bonitos no son, ¿verdad?
Y creo que caemos más mal que bien. Pero en esta misión que Dios nos ha encomendado, no se trata de nosotros. Sí, se trata del mensaje que traemos. Se trata de quién nosotros testificamos. Por eso es que, hermano, si nosotros lo que andamos haciendo cuando compartimos el Evangelio no es testificar del Cristo, perdóneme, ni en sueños piense que usted es representante de Cristo. Hay muchos que se confunden, ¿verdad? Y ellos andan sacando provecho de que andan predicando la palabra para que la gente los trate bien y les dé cosas. Pero el propósito del Señor no es que nosotros seamos aceptados como nosotros mismos, sino que seamos aceptados en función del mensaje que Él nos da. Amén. Por eso empezamos hablando de lo que significa verdaderamente el mensaje del Evangelio. No es presentarle a la gente solución de problemas. Es presentarles el testimonio de Cristo para salvación. Amén, amado. Y dice entonces el Señor, el que a ustedes le recibe, el que los recibe a ustedes, el que recibe el mensaje que ustedes tienen, ¿sí? Es como que me estuviera oyendo a mí, conmigo, hermano, y recibiendo mi palabra. Entonces, mi amado, yo le digo en el nombre del Señor, no nos salgamos de aquí. No hablemos algo que la Escritura nos dice. Enfoquémonos al testimonio del Cristo en toda la Escritura. Entonces solo en los evangelios vamos a hablar. No, hermano. En toda la Escritura se da el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo. Amén, amado. Toda la Escritura da testimonio del Señor Jesús. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, creo que 22-24, algo así. Verifíquenme esto. Porque ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál principio? ¿Cómo así en el principio? Cuando empezó el mundo. No. Vayámonos a la Escritura. Y allá el Señor Jesús en la revelación, en el libro de las revelaciones, en Apocalipsis, que significa la revelación del Cristo, en el capítulo 1 y versículo 8 dice: yo soy el primero y el último, principio y fin, dice el Señor. Él es el principio. Hola, hermano. Entonces, cuando el Señor dice, el Espíritu Santo declara en Génesis capítulo 1 y versículo 1 que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, es decir, todo lo que existe, incluyendo la tierra. ¿De qué principio está hablando? Está hablando del Cristo. Porque Él, dice el apóstol Pablo, Él que es el principio. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Principio y fin. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Génesis 1? Que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. En el Cristo. Dios en su Hijo creó todo lo que existe. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. Por eso, hermanos, el testimonio que nosotros tenemos que dar del Cristo no es de un hombre sufrido, no es de un profeta comparado a cualquier profeta respetado del mundo. Es del eterno Hijo de Dios. Es de Dios mismo hecho carne. Amén. Es del Emmanuel de Dios. He aquí que la Virgen concederá
Isaías 7:14, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, en su forma de hombre, era Dios con nosotros, 100%. Por eso es que los que vinieron a Él, cuando estuvo aquí en la tierra, y no lo reconocieron como el Cristo, dijo el Señor, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Si no creéis que yo soy el Cristo, así como yo os lo he dicho, que yo soy quien digo que soy, en vuestros pecados. ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a Juan Pérez, ¿verdad? Si hay algún Juan Pérez aquí que o sea, no lo dijo a Perico de los Palotes, se lo dijo a los conocedores de la Escritura, a los maestros de la ley, a los religiosos más respetados de su tiempo, a la gente esa que, a los fariseos que se decían cumplidores de la ley. El Señor les dijo, bueno, revisen bien las Escrituras, escudriñen la Biblia, porque parece que no se han dado cuenta que esas Escrituras de quien testifican de mí, ¿cuáles Escrituras estaban en el momento en el que el Señor Jesús vino? El Nuevo Testamento no se había escrito, solo era el Antiguo Testamento, solo era el Tanaj. Cuando Él les dijo escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, les estaba diciendo, escudriñen, revisen bien el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Porque ustedes están creyendo que porque lo leen, porque lo conocen, porque lo recitan, porque lo memorizan, ya la hicieron, ya son salvos, ya tienen vida eterna. Pero no, papi. Esas Escrituras, ese Tanaj, ese Antiguo Testamento, da testimonio de mí. Pero el problema no está en la Escritura, el problema está en ustedes. Porque ustedes no están creyendo al testimonio que Dios da de mí ahí en el Tanaj. Y les quiero decir una cosa, Moisés de mí escribió. Y ustedes, como la ley la han tomado para hacer y no hacer, ya se perdieron, papito. Porque la ley es de fe. Si creyeran ustedes en la ley, Juan 5:45 al 47, creerían en mí. Pero como no creen en la ley, ¿cómo van a creer en mí? Escudriñen las Escrituras, escudriñen el Antiguo Testamento, les dijo el Señor. Porque esas Escrituras dan testimonio de mí. Pero ustedes, óigame, miren lo que dijo el Señor, ustedes no quieren creer en mí. Qué triste, ¿verdad? Mire, hermano, y parece que si nosotros nos ponemos a meditar y a pensar en esas personas que rechazaron al Señor, decimos, mire, qué ingratos son, qué mensos, ¿verdad? Ahí tenían al Cristo y no creyeron. Óigame, no estamos lejos de un montón de mensos en este tiempo, de gente insensata, que oyendo el mensaje del Evangelio, que oyendo el testimonio del Cristo, no quieren creer. Juan 5:40 les dijo, pero ustedes no quieren venir a mí para que reciban esa vida. Ustedes piensan que pueden alcanzar el favor de Dios, pueden entrar al cielo, pueden ser salvos solo con conocer la Escritura. Hay un montón. Mire, hay más teólogos en este mundo que de cualquier otra profesión, se lo aseguro. Y ser teólogo y graduarse de teología y ser un doctor en Biblia no garantiza la entrada al cielo, se lo aseguro. Porque para teólogos, los que había en el tiempo de Jesús, se llevaban como en un otro fácil a cualquiera de este tiempo. Porque ahora, cuando mucho, 5 años, ¿verdad? Para los que estudian licenciatura, ya tienen, ya son teólogos. ¿Verdad? Pero los teólogos del antiguo tiempo, eso se podía en la Biblia entera.
Aquí va a puro celular, ¿verdad? Ya otro con la inteligencia artificial va a preparar un sermón sobre tal cosa y va a estar, mira, y eso es lo que predican, ¿verdad? Pero óigame, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la Escritura no equivale a salvación. ¿Sí? Se necesita fe. Fe en la palabra. Fe en la persona de Cristo. Creer a la palabra no es creer en la Biblia, hermano. ¿Sí? O sea, yo creo en la Biblia. No, es que usted no debe creer en la Biblia. Usted y yo debemos creer en el testimonio que la Escritura da acerca del Hijo de Dios. Entonces, este testimonio nos lleva a creer en el Cristo. ¿Se entiende, hermano? Sí. Porque dice el Señor, si creyeran ustedes en la ley, pero no están creyendo. Pero ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Y si ustedes me hacen de lado a mí, les aviso, si ustedes no creen en mí, ya se los llevó el diablo. Así literalmente. O sea, no se los digo en esas palabras, ¿no? Pero les digo, en sus pecados morirán. ¿Qué significa, hermano? Que por más teología que tenga la gente, por más conocimiento de la Biblia, no se va a salvar, hermano. En sus pecados van a morir. Pero él es el erudito más grande de los últimos 500 años. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 1, versículo 16 por ahí en adelante dice, ya que en la sabiduría de Dios, que Dios es más sabio, el único sabio, ¿verdad? En la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció mediante la sabiduría. Y por eso dice, le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Amén. Y el Señor Jesús dijo algo, mire, que a mí me conmueve de una manera profunda cada vez que lo recuerdo y cuando lo leí por primera vez. Ahora dice el Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La fe del Evangelio. Escondiste estas cosas de los sabios y entendí que hay sabios. Mire, si aquí se parara uno de esos profundos, ¿verdad? Teólogos de estos tiempos y de otros tiempos, ¿verdad? Y aquellos doctores en Biblia, pues mire, usted se quedaría deslumbrado con el conocimiento profundo de estas personas. Y eso significa, y mire esa palabrita y ese versículo. ¡Qué hombre! No, si sabio hay. Pero no se trata, hermano, del conocimiento profundo. Se trata de la fe profunda. Escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y la revelaste a los niños. Óigame, por favor. La fe del Evangelio de Dios, la fe en la persona y obra del Cristo, esa fe profunda, la fe que nace del corazón y que está arraigada al Espíritu, viene por revelación de Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no me trajese. Y nadie dice, cree en mí, si el Padre no se lo revela. Amén, hermano. Pero como usted y yo no somos quienes para definir quién va a creer y quién no, dice el Señor, yo les doy mi autoridad. Testifiquen de mí. Lleven mi palabra en su boca. Hablen de mí, por favor, hermano. Por favor, no hablemos otra cosa que no sea del Cristo. No hablemos otra cosa que no sea del Evangelio. Y el que los recibe a ustedes, el que recibe el mensaje que ustedes le den, la palabra que ustedes tienen que compartir, que es mi palabra,
es como que me reciban a mí. ¿Por qué? Porque van a creer en mí. Amén. Y cuando me reciban a mí, cuando crean en mí, entonces van a recibir a Dios. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. ¿Sí? La gente piensa que llegar a Dios, hay muchas maneras de llegar a Dios, ¿verdad? Las religiones proponen y enseñan un montón de cosas, ¿verdad? Prácticas meditatorias, ¿verdad? Privaciones. Bueno, allá en Sudáfrica había un loco que, una secta de locos, y un loco que enseñaba que para ver al Señor había que hacer ayuno permanente. Y la gente que estaba en ayuno dejaba de comer y morir. Y claro que veían a Dios, pues sí, pero no anunciaron. Ahora dice el versículo 41. Hay dos, hermanos, dos momentos en los que el propósito de Dios en cuanto a sus embajadores, en cuanto a sus representantes, que somos usted y yo, se cumple. En el versículo 41 dice el que recibe. ¿Sí? Y en el versículo 42 dice el que da, cualquiera que dé. Entonces miren, lo fundamental y lo más importante en cuanto al mensaje que usted y yo compartimos es que las personas reciban el mensaje. Amén. Eso es lo que nos debe interesar y ese debe ser nuestro propósito a toda cosa. Que la gente oiga, que le demos el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio, que tomemos la Escritura y desde Génesis hasta Apocalipsis testifiquemos que Jesús es el Cristo. Y le demostremos por las Escrituras a las personas que Jesús es el Cristo. Eso es predicar el Evangelio. Amén. Dice, si la gente recibe la palabra de un profeta, dice, el que recibe a un profeta, está hablando de recibir el mensaje de ese profeta. ¿Y quién somos nosotros para Dios, no? Hola, ¿acaso no somos profetas? Profetas no son el montón de mentirosos que andan ahí adivinándole a la gente, no son adivinos. Adivinos, y no son adivinos de Dios, los adivinos son del diablo. Porque todo espíritu de adivinación es del diablo. Todo el que le agarra la mano y le dice, venga, le voy a leer. Yo no tengo nada escrito aquí. Eso es del diablo. Mire, le voy a tirar las cartas. No, pues. ¿Y por qué las va a tirar? Mejor deme. El asunto es que, hermano, todo eso, todas esas cuestiones de horóscopo, de adivinación, y toda esa gente que anda de mantelina, aún la que anda de mantelina, dando profecía, según ellos, eso no es la profecía. Eso es adivinación. El verdadero profeta no habla para beneficio del hombre. No habla, no es una palabra que viene de Dios para usted particularmente. Dice el Señor que te van a hacer coloche. Y al Señor, ¿qué le interesa si usted es pelo liso, pelo coloche? Dice el Señor que te van a hacer pelo otra vez. ¿Y eso qué? ¿Cree usted cree que eso es profecía? Dice el Señor que te viene una bendición, que vas a recibir unos terrenos, ¿verdad? Veo unas piedras en el cuello, tal vez. Veo unas escrituras, solo viendo andan. ¿Sí? Vas a tener un hijo. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está? Lo quiero. Porque, hermano, todo este vocabulario, eso es adivinación. Yo no necesito saber lo que me va a pasar mañana o dentro de un año,
Porque independientemente de lo que me pase, mi eternidad está asegurada en la fe de Cristo. ¿Verdad? Dijo el Señor, no se afanen por el día de mañana. Cada día, dice, trae su propio afán, su propio mal. Amén. Y cuando la gente quiere saber el futuro, ahí le está abriendo la puerta al diablo, pero no solo una, se abre de par en par formas. Y le dice al diablo, vení, papito, aquí te estoy esperando. Y aquel entra como su mamá por su casa. Y ahí tiene a la gente ciega, engañada. Y andan detrás de ese montón de mentirosos, falsos profetas, queriendo oír qué le dicen. Mire, ¿y qué palabra tiene hoy para mí? Porque mire, fíjate, yo soñé tal. Ahí empiezan y dicen, una gran extraviada. Los verdaderos profetas somos aquellos que llevamos el mensaje del Evangelio, que llevamos la verdadera profecía, la palabra profética más segura, que dijo el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la Escritura, hermano. ¿Quiere saber no lo que le va a pasar mañana, sino lo que le va a pasar eternamente? Para eso está esta profecía. El que en él cree, ¿verdad que ahí podemos conocer el futuro? Cualquier persona puede conocer el futuro suyo, de sí mismo. El que en él cree no es condenado. Entonces lo importante es estar seguro de haber creído al mensaje del Evangelio, de haber creído en la persona y obra del Cristo, porque eso me da la garantía y la seguridad de parte de Dios, de acuerdo a su palabra, de que no seré condenado, que no seré juzgado, que he sido justificado, amén, que he sido santificado en la fe de Cristo, que mis pecados, mis culpas están extinguidas delante de Dios. Esa es la mejor seguridad. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Juan 3:18. Ese es el mejor futuro que yo le puedo profetizar ahorita a usted. Está creyendo de todo corazón y ha creído que Jesús es el Cristo. Solo uno, amén, por ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, usted tiene garantizado su futuro, igual que yo. Por eso es que el verdadero Hijo de Dios no le teme a la muerte. O sea, sí hay temor humanamente, ¿verdad? Pero de que vamos a estar y si me muero y no me voy para el cielo, pero no ha creído usted bien. Usted necesita creer. Pero ese es el mejor futuro. Ahora, ¿de qué me sirve que a mí me adivinen sobre que me va a venir una bendición, que hay una escritura, que una remesa que me van a mandar de Estados Unidos, también que me van a, ¿verdad? Pero al final eso no me salva. Eso no es profecía, hermano. El que recibe a un profeta, porque es verdaderamente un profeta de Dios, va a recibir la recompensa de ese profeta. ¿Cuál es la recompensa de recibir el testimonio del Evangelio? ¿Cuál es la recompensa del que recibe el testimonio del Evangelio? Salvación, hermano. ¿Le parece poca recompensa? Óigame, el que tiene el oído para recibir la palabra y para creer al Evangelio de Dios, ya la hizo, hermano. Perdónenme. Ya en esa expresión bien salvadoreña de nosotros, ¿verdad? Ya la hizo. Es que hermano, eso es el propósito del Evangelio. Yo he venido, dijo el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el Señor, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo es la cosa? ¿Tendrá vida eterna?
bien. Es que nosotros no estamos esperando morirnos para llegar a la vida eterna. Ya la tenemos. Para Dios, el que cree en su Hijo, para redención, para perdón de pecados, hermanos, ya está sentado en los lugares celestiales con el Cristo. Pero debemos vivir esa fe. Debemos entender, hermanos, que Dios no nos ha llamado para que estemos sanitos como un gusanito, que tengamos dinero y no tengamos ningún tipo de problema, ¿verdad? Que todo sea azul en nuestra casa. No, hermano. Dice el Señor, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto que permanece para Dios es este. No pido solamente por esto, digo el Señor, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso es lo que el Señor le interesa. De aquellos a quienes nos ha revelado al Cristo. Que testifiquemos, que hablemos del Cristo. Amén. Y será el Espíritu Santo el que convenza de pecado, de justicia y de juicio al que oye. Y el que ha de creer, dice, recibe el mensaje, recibe la recompensa de ese profeta al que le predicó y al que recibió esa palabra. Y el que recibe a un justo, ¿por cuánto es justo? El justo. ¿Cuáles somos los justos? ¿Quiénes somos los justos? Nosotros. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús de Cristo. Amén. Entonces, todo esto nos está hablando, hermanos, de que el propósito nuestro como discípulos de Cristo es ser representantes de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Esto es ser embajador. ¿Qué hace un embajador? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Representa a un país en otro país. ¿Se da cuenta por qué no somos de este mundo? Porque nosotros estamos representando al Cristo que no es de este mundo. Estamos representando un reino que no es de este mundo. ¿Y qué hacemos ofreciéndole a la gente sanidad, prosperidad y bendición material? No es de este mundo, hermano. Amén. Ahora, por eso es que dice el Señor, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Y dice el Señor, ustedes me representan a mí, ustedes son mis embajadores. Ahora, ¿cómo podemos ser dignos representantes de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo? Viviendo la fe que predicamos. No puede ser que usted y yo hablemos del Cristo y hablemos de la persona del Cristo y no estemos imitando al Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Nuestra vida no, o sea, ahí entendamos esto, hermano. Nuestra vida tiene que reflejarse la presencia de Cristo. ¿Sí? Eso es automático. En la vida de la fe del Evangelio, cuando nosotros vivimos esa fe, es que, hermano, no nos avergüenza dar testimonio de Cristo. Pero dígame usted, ¿con qué boca le vamos a ir a hablar a la gente si no estamos viviendo esa fe? Si verdaderamente no estamos creyendo, la obra de Cristo no se va a reflejar en nuestra vida. Porque lo que produce transformación en el que cree es la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia, recuerde la promesa del Evangelio que Dios da en Ezequiel 36, del 25 al 25. Derramaré sobre vosotros agua limpia, testimonio del Evangelio, y seréis limpiados por la fe en este testimonio de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías. Os limpiaré y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Quién es el que transforma? Sí. Pero óigame, nos hace nacer espiritualmente, nos cambia el corazón, el alma, nos cambia el espíritu.
¿sí? Nos hace nueva criatura, pero dice más en el versículo 27 de Ezequiel 36, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si el que no ha creído en el mensaje y en la persona de Cristo, hermano, no tiene al Espíritu Santo. Y por tanto, se va a notar que no lo tiene. Porque el Espíritu Santo sí produce fruto. Amén, hermano. Y el fruto del Espíritu se nota, hermano. ¿Qué dice Efesios 5:22? Efesios, o Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu. Es que si tenemos al Espíritu Santo, hermano, nuestra vida va a reflejar la presencia de su Espíritu Santo y la presencia de Cristo. Porque además del Espíritu Santo dijo al Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a ella, hemos morado con él. Amén. ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, carácter. Se va a notar si somos hijos. Amén. No podemos ir a hablarle del amor del Cristo a las personas y nosotros con un gran odio en el corazón. Es que mira, yo he perdonado a mi hermana que me ofendió, pero yo no la quiero ni ver. Ay, Dios mío, entonces de estar hablando que he perdonado. Yo ya perdoné, pero es que yo no puedo olvidar. Entonces no ha perdonado. ¿Se entiende eso? Si lo único que me cae mal, mentira, hermano. No vamos a dar testimonio del Cristo con una gran cara de papaya, amargados. Amén. ¿Por qué cree que hay muchas personas que siendo creyentes nunca han dado el testimonio de Cristo y no se atreven a hablar de Cristo? Porque no lo conocen y porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu. Y cuando yo digo Jesús el Señor, es que Él es mi Señor y es mi Cristo. Y vivo para cumplir su propósito, dar su testimonio, ser representante suyo, ser su embajador. El apóstol Pablo hablaba de esa condición de embajadores del Cristo. 2 Corintios 5:20, por favor, rapidito, que ya el tiempo nos comió. 2 Corintios 5:20, hermano. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Yo no. Hay que esperar. Porque usted, como tiene el celular ahí, rapidito, yo tengo la Biblia. 5:20, mire. Así que, mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de ustedes. ¿Qué dice ahí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes. Tenemos su palabra en nuestra boca. Lo que hablemos tiene que ser la palabra de Cristo. Ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. ¿Qué es la palabra ociosa? Las palabras ociosas no son las malas palabras que decimos, porque las decimos, ¿verdad? ¿O no? Como dice el pastor Sigüenza, ¿o no? La palabra ociosa, hermano, es lo que no es el testimonio de Cristo. Pues, vecina, ¿qué tal? Mire, me pareció aquel día que vinieron a visitarlo. Usted empieza a hablar de cualquier otra cosa. Usted y yo no estamos para andar en chambre, ¿no? Ni para andarnos preocupando por quienes visitan o no visitan al vecino. Estamos para compartir el testimonio de Dios. Yo no le voy a decir que usted solo va a llegar. Mira, no, pero fuera de dar el testimonio de Cristo, no nos enredemos en palabras ociosas. Ay, mire cómo está. Ay, qué problema de estar contando una cosa.
Y mire que están botando unos palos allá y mire que van a hacer tal otra cosa aquí. Palabras ociosas. Ninguna palabra ociosa sale de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia, la gracia de Dios al que oye. Eso es el evangelio. Amén. Ahora dice, y como embajadores, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en un ratito, el propósito de nuestro mensaje tiene que ser: reconcíliense con Dios. Y no puede reconciliarse nadie con Dios si no es por medio de la fe en su Hijo. Por eso dice en el versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que tenemos que presentar a Cristo, porque Él es el que justifica al que cree en su nombre. Amén. Fíjese que en Gálatas 4:14 el apóstol Pablo le dice a los Gálatas algo que es bien lindo que lo revisemos. Gálatas 4:14. Después de 2 Corintios. Ahí el siguiente libro es Gálatas. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas. Versículo 14, capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice: y no me despreciaste, le está diciendo a los hermanos de Galacia, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pero ¿de qué le llegó hablando Pablo? Él no llegó a decir: ay, hermano, mire, tengo un gran aguijón que me... Y yo no sé por qué. Pablo, aún con ese aguijón, de quien testificaba era de Cristo. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo: yo, dice, lo único que sé es que lo único que he querido, o sea, que ustedes dar a conocer entre ustedes es al Cristo. Esa es la fe del evangelio. Eso es lo que me ha preocupado y lo que me sigue preocupando. Lo demás no me importa. Yo estoy pronto a ser sacrificado, digo, pero yo estoy feliz porque he terminado mi carrera con vos. He acabado mi carrera con vos. Amén. Ese es el propósito nuestro como embajadores de Cristo. Amén. Que nuestro propósito, hermanos, sea fundamentalmente dar el testimonio del evangelio, hablar las palabras de Cristo, porque solo es lo único que puede salvar a que oyen. ¿De qué sirve que usted se ponga a hablar de su testimonio? Hay gente que se equivoca. Miren, me dicen a mí: yo quiero dar mi testimonio, ¿me cree que puede llevar a la iglesia? Porque mira, me han pasado cosas, y para qué le cuento. Ay, bendito Dios, que le han pasado cosas, pero y de ahí yo me voy a saltar por oír las cosas que le han pasado a usted. No, hermano, el testimonio de las personas no salva a nadie. Ay, mire, yo fui un gran delincuente. Gracias a Dios que se me culpó, porque fuera delincuente ahorita me voy corriendo. Pero el punto no es, hermano, del testimonio de los hombres, es el testimonio y la palabra de Cristo que debe estar en nuestra boca en todo tiempo. Y lo cual el Señor nos dice, volvamos allá a Mateo para cerrar: el que recibe a un profeta o a un justo va a recibir esa recompensa. Pero usted y yo debemos ser claros que como profetas y como justificados por el Señor, lo que tenemos que testificar es de Cristo, nada más. Nuestro mensaje tiene que ser de salvación, de la fe en la persona de Cristo. Y el otro ámbito que dice el Señor y que lo deja del último, versículo 42. Y cualquiera que dé, ahí está, a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, dice, pero por ser un discípulo mío, no perderá su recompensa. Amén. Lo importante es que la persona reciba el mensaje. Pero si dentro de eso hay alguna atención, por mínima que sea, dice el Señor, yo le voy a recompensar. Por eso es que Pablo dice: ustedes me recibieron como a un ángel, como al Cristo mismo, y yo se los agradezco.
¿Y cree usted que eso no tiene recompensa para el que lo hace? Hay muchas personas que van a desechar este mensaje y nos van a desechar a nosotros, pero hay muchas también que van a recibir el mensaje y nos van a recibir a nosotros. Pero todo lo que estas personas hagan en favor de los hijos de Dios, ¿verdad? En favor de estos mensajeros y estos siervos inútiles, no queda sin recompensa para el Señor. Así que adelante, amados, seamos embajadores de Cristo como Él nos pide que seamos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Pónganse conmigo y tengamos un momento de oración. Cuéntanos un tiempo, por favor. Bendito Señor y Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Señor, gracias por hacernos entender la autoridad que tú nos has dado como representantes tuyos, Señor, por medio de ese mensaje que has puesto en nuestra boca, por medio de esa fe en ti que nos has revelado para testimonio al mundo. Señor, que podamos ser fieles representantes tuyos, que entendamos que no hemos sido llamados a glorificar o a ocuparnos de las cosas de este mundo, sino a testificar de ti, a testificar de la persona de Cristo y de su sacrificio y de su resurrección como la única forma en que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Somos embajadores para transmitir la necesidad de los hombres de ser reconciliados por Dios por medio de la fe en Cristo. Bendito Dios, que podamos ser fieles a esa encomienda, Señor, a esa autoridad que tú nos has dado en el testimonio de tu Evangelio. Que podamos vivir esta fe, Señor. Que podamos, Señor, ser verdaderos discípulos tuyos y podamos ser verdaderos hijos de Dios con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nuestra vida también refleje la presencia tuya, Señor. Refleje la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, y la obra que tú has hecho en nosotros, redimiéndonos y salvándonos y dándonos la comunión eterna con el Padre. Bendito Dios, que podamos tener presente tu exhortación de esta hora. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos y pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, amados.